A 2 días del fin del título 42, de noche y de día, en algunos lugares de la frontera, no cesa el cruce de indocumentados para entregarse a la patrulla fronteriza. El nuevo revés judicial del expresidente Donald Trump es encontrado culpable por agresión sexual y difamación. El congresista republicano George Santos, también en problemas con la ley, tendrá que enfrentar a la justicia por sus mentiras. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. La situación en la frontera, donde este 11 de mayo habrá de finalizar el título 42, en medio de una fuerte presencia de autoridades fronterizas. Cientos de migrantes de todas partes del mundo continúan llegando a la frontera con la idea de lograr obtener asilo. Uno de los lugares donde el cruce no se detiene es en Yuma, en el estado de Arizona. Dayanis López está con nosotros con todos los detalles. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Y un gran número de estos migrantes se está presentando precisamente en ese punto fronterizo, creyendo que existe una amnistía o que tienen que entrar antes de que cierren la frontera y sea más difícil conseguir el asilo. Sin duda hay mucha desinformación entre los migrantes que buscan una mejor vida o que huyen de la violencia o la pobreza. Por el día y la noche, sin importar el frío, el calor o el hambre, se apresuran a cruzar cientos de inmigrantes la frontera de San Luis en Arizona, uno de los puntos más fáciles para llegar a Estados Unidos antes de que finalice la controversial medida por la pandemia, el título 42. Ya nadie va a poder pasar, que se va a poner dura la cosa, que van a empezar a deportar, que va a ser más difícil entrar a este país porque nos van a poner muchas condiciones, muchas leyes, van a ver, y que no se nos va a hacer difícil. Bueno, en mi país rumoran que se va a cerrar la amnistía para los bolivianos y los peruanos, ¿no? Que ya no vamos a poder ingresar. Desinformación como esta parece también ser uno de los factores que está orillando a algunos migrantes a presentarse en la frontera sur. Lo cierto es que el futuro migratorio de las miles de personas que están llegando a suelo estadounidense a pie es incierto, ya que en estos momentos no existe una amnistía ni tampoco las fronteras están abiertas con o sin el título 42. Ellos lo que oyen es que la administración está abriendo de nuevo la frontera. El único cambio que están haciendo son para esos 4 países. Recientemente, la administración de Biden otorgó visas humanitarias o de parole para personas de los países de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, Ucrania, Rusia, Guatemala, El Salvador, Colombia y Honduras. Lo preocupante para las autoridades locales y fronterizas de Yuma, Arizona, es que ante el gran número de personas que están entrando, no cuentan con todos los recursos ni las instalaciones suficientes. Entonces, nosotros hemos sido la única agencia tratando de evitar la gente que salga y que los dejen en las calles, ¿no? Porque ya procesándose, ya tienen su documento legal para transportarse a cualquier punto en los Estados Unidos. Inclusive para evitar que los migrantes que van llegando se deshidraten o sufran un golpe de calor a causa de las sofocantes temperaturas, autoridades fronterizas envían varios autobuses para transportar rápidamente a las personas a algún centro de detención. Y el alcalde del condado de Yuma, Doug Nichols, espera que a pesar de la incertidumbre que se vive porque no se sabe realmente cuántos migrantes seguirán llegando, espera que el plan del gobierno, que incluye la presencia de la Guardia Nacional en la frontera, refugio y transporte para migrantes, así como seguridad pública para los residentes, sea de gran ayuda tras el fin del título 42. José. Muchísimas gracias, Dayanis. Vamos ahora a pasar a información de la frontera en Tijuana, Baja California, donde esperan que el aumento de migrantes que quieran entregarse a las autoridades obstruya el tránsito hacia San Diego, en California. Es uno de los cruces migratorios más ocupados del mundo. Vicente Calderón con todos los detalles. Autos y personas parecen moverse más rápido de lo normal en la garita más transitada del hemisferio este martes por la tarde. Pero las autoridades advierten que las largas esperas para cruzar legalmente de México a Estados Unidos podrían empeorar cuando cancelen el título 42. Simulacros como el realizado el fin de semana se volvieron comunes desde la llegada de las caravanas de migrantes hace unos años a Tijuana. Yo estaba nomás muy tranquilo cuando miré humo y luego oí los plomazos. La intención es desalentar los cruces masivos y mantener el orden. Está bien, pues de algo van a servir. Que se prepare la gente, me imagino, ¿no?
Algunos piensan que son medidas exageradas que alimentan una idea negativa de los migrantes. Ese tipo de simulacros lo único que hace es calentar el ambiente, lo único que cree la gente que van a cerrar las fronteras y empieza la desinformación. Autoridades de ambos países dicen estar coordinadas. Del lado mexicano, consideran que los solicitantes podrían hacer grandes filas o incluso campamentos cerca de las garitas. No los podemos remover sin su voluntad del lugar. ¿Por qué? Porque estaríamos ahí sí violando su derecho internacional al asilo. La representación diplomática de Estados Unidos en Tijuana pidió a sus ciudadanos y a quienes transitan internacionalmente con su visa se preparen para el impacto de los cambios migratorios a partir del 11 de mayo. Esto incluye revisar las condiciones de su auto y asegurarse que tenga suficiente combustible para una gran demora. También sugieren tener su plan de seguridad y evitar aglomeraciones. El consulado estadounidense recomienda a los viajeros que lleven agua, medicamentos si es que lo requieren e incluso algún refrigerio ante la posibilidad de cierres repentinos y temporales de las garitas. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos han advertido que van a aumentar los casos de repatriación express en pocos días. Dicen que la frontera no estará abierta cuando el título 42 llegue a su fin y quienes ingresen al país de manera irregular deberán asumir duras consecuencias. Y para eso han contratado a más de 2,000 personas para reforzar las operaciones en la frontera, entre ellos oficiales de asilo, jueces de migración y abogados. Pasamos ahora a información de Nueva York con el fallo en contra del expresidente Donald Trump. Una corte lo declaró culpable por agresión sexual y también por difamación. Ángela González nos dice qué castigo habrá de cumplir el exmandatario. Donald Trump perdió el juicio civil en su contra y 9 jurados lo hallaron responsable de haber agredido sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll, de 79 años. Él deberá compensarla con $5 millones y este veredicto sienta un precedente sobre su conducta sexual y representa un triunfo para las mujeres. I'm speechless. Estoy sin palabras. No sé por qué no se determinó que fue una violación si todos sabemos que una agresión sexual es una violación, pero ella ganó y fue muy valiente. El exmandatario no se presentó como testigo pese a la solicitud del juez Kaplan y dijo que apelará el veredicto. Así lo confirmó su abogado Joe Tacopina. Para mí es acerca de los resultados y al final del día una parte de mí está feliz de que Donald Trump no es un violador, pero yo creo que no debería tener ninguna responsabilidad civil y vamos a proceder con esto en la apelación. El único cargo desestimado por el jurado fue el que se haya cometido una violación. Sin embargo, la escritora se mostró aliviada con el veredicto, aunque a su salida del tribunal no pronunció palabra. El exmandatario enfrenta otros 2 juicios en Nueva York por fraude tributario, uno que deberá comenzar en octubre de carácter civil y otro más para el 2024 de carácter criminal. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Otro que también está en serios problemas es el congresista republicano George Santos. Prácticamente lo atraparon en la mentira por falsificar documentos financieros. En Washington, Alfredo Miranda nos tiene los detalles. Fiscales federales presentaron cargos penales contra el congresista de Nueva York, George Santos, el legislador republicano cuyo asombroso patrón de mentiras sorprendió incluso a políticos más duros. Es algo que todos esperaban, porque hubo tantas acusaciones, hubo tantas mentiras, hubo tantos cambios de la realidad que era imposible pensar que no haría al final algo concreto. Si bien no se conocen los cargos de los que es acusado Santos, el FBI y los fiscales de integridad pública del Departamento de Justicia han estado examinando las denuncias de declaraciones falsas en los documentos financieros de la campaña de Santos y otros reclamos. El congresista utilizó fondos para su campaña para otras cosas personales, gastos suyos que no corresponden a la intención de los donantes. El congresista novato, que fuera elegido el año pasado para representar un distrito que incluye partes de Long Island y Queens, ha sido investigado en múltiples jurisdicciones por el Comité de Ética de la Cámara. El congresista Santos prácticamente es un fraude, ha defraudado. Él dice, me eligieron, no importa lo que yo dije, que tal vez exageré un poco o tal vez no utilicé las palabras correctas. El futuro del congresista Santos parece ser bastante sombrío. A las acusaciones penales en Estados Unidos podrían sumársele otras por delitos cometidos en Brasil. Ellos ahora también están empezando nuevamente una investigación, una acusación formal.
posiblemente, especialmente si es condenado aquí en Estados Unidos, van a pedir la extradición a Brasil para juzgarlo. El congresista Santos, que hace poco anunciara su candidatura a la reelección, deberá presentarse mañana en una corte de Nueva York, donde se le harán conocer los cargos de manera formal. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. El presidente Joe Biden y los líderes del Congreso Kevin McCarthy y Mitch McConnell se reunieron este martes para discutir el límite de la deuda. Ambas partes mantuvieron sus posiciones y no llegaron a un acuerdo. Mientras Biden definió la reunión como productiva, Kevin McCarthy dijo que no vio ningún movimiento nuevo. Ahora solo quedan 2 semanas para definir si el país entrará en un incumplimiento de sus obligaciones. Se espera que el viernes se vuelvan a reunir para ver si llegan a un acuerdo. Una breve pausa, regresamos con más noticias. Cambia la edad recomendable para empezar a hacerse los chequeos para el cáncer del seno. Y por solo segundos, una familia se salva de ser arrollada por un tren. Tenemos la historia, imágenes y detalles. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han emitido nuevas recomendaciones para la detección temprana del cáncer del mama. Anthony Belchi, desde Miami, nos dice qué fue lo que cambió. El Servicio de Prevención de Estados Unidos recomienda ahora que las mujeres deben hacerse mamografías a partir de los 40 años y someterse a pruebas de cribado cada 2 años y hasta los 74, lo que ayudaría a detectar de forma precoz posibles casos de cáncer. Hasta ahora se recomendaba esperar hasta los 50 años. Entre más temprano localices un cáncer, más fácil va a ser su tratamiento, mejor la longevidad de la persona y menor lo que tengas que hacer. Un estudio de la Sociedad Americana del Cáncer señala que las mujeres hispanas tienen un 30% menos de probabilidades de padecer cáncer de mama. El problema que hay en la comunidad es que no se diagnostica hasta etapas posteriores, cuando es más difícil de tratar. Hay mujeres que se han abandonado, se lo han hecho una sola vez, dicen yo no voy a tener nada, y ha pasado que se han estado 2 años sin hacérselo, y cuando vamos a volverse a repetir la mamografía está en un estadio terminal. El cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más común entre mujeres después del cáncer de piel. Por eso los médicos insisten en la importancia de estas pruebas, incluso chequeos rutinarios en casa. Toda mujer tiene que hacerse una autopalpación, se tiene que palpar cada mes, sin duda alguna. Si te encuentras algo, lo primero que tienes que hacer es ir a hablar con tu profesional de la salud. Las fumadoras, las que padecen obesidad y quienes tienen antecedentes familiares son más propensas. Pero atención, porque el cáncer de mama también afecta a los hombres, aunque en menor medida. Y el riesgo más grande genético es cuando hay un hombre en la familia con cáncer de mama. Los hombres también están incluidos en esto. A veces los hombres piensan que como son hombres no van a tener cáncer de mama. Los CDC tienen programas que ofrecen mamografías gratuitas a quienes califican. Se puede consultar en la página web cdc.gov. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. México se acoge al pronunciamiento de la OMS y también pone fin a la emergencia sanitaria del COVID-19 en la República Mexicana. Así lo afirmó el subsecretario de Salud del país, Hugo López-Gatell, tras un decreto firmado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El subsecretario destacó que el país cumple con los requisitos de la OMS, ya que presenta bajas en el número de contagios y fallecimientos en México. Una breve pausa, tenemos más información. Quédense con nosotros. Un tren embiste una camioneta familiar atascada, toda una familia en serio peligro. Adiós a un grande, la Tota Carvajal, falleció una de las grandes figuras históricas del balompié mexicano. En Fort Worth, Texas, 3 personas escaparon de ser arrolladas por un tren. El impresionante video muestra el momento cuando 2 mujeres y un niño escapan de su vehículo atrapado en las vías del tren, segundos antes de que el tren de Union Pacific se estrelle contra su camioneta. De acuerdo a las autoridades, el incidente solo dejó daños materiales, ya que afortunadamente nadie resultó herido. Y en Ohio, un vehículo se estrelló contra el patio de un restaurante y arrastró todo a su paso y se dio a la fuga. Las cámaras de seguridad del establecimiento en la ciudad de Loveland captan el momento del horror en el que una mujer que estaba en la barra estuvo a punto de ser arrollada, mientras que otros 2 clientes veían asombrado lo acontecido. El conductor, que se identificó como Toby Ramsey, días después se entregó a las autoridades por su propia cuenta y ahora enfrenta cargos con una fianza de $250,000.
Pasamos a México, donde hoy falleció una figura histórica del fútbol mexicano, Antonio La Tota Carvajal, un gran referente de las Chivas del Guadalajara y de la Selección Nacional Mexicana. Arturo Vega, desde la capital mexicana, con las reacciones. Mira lo que es la vida. Este martes 9 de mayo el fútbol mexicano perdió a uno de sus grandes íconos. Antonio La Tota Carvajal falleció a los 93 años de edad en la ciudad de León, Guanajuato. El exportero del Real España y el Club León estuvo hospitalizado a causa de un problema de presión alta. Esto provocó el fallecimiento del también llamado Cinco Copas. El periodista deportivo Héctor Quispe fue quien le realizó la última entrevista a Carvajal en el marco del Mundial de Qatar 2022. La Tota Carvajal en un principio atajaba y paraba a mano limpia, no había guantes de arquero. Pues él me decía y me describía con tanta nitidez todo lo que había ocurrido con el equipo mexicano, sobre todo con la actuación, obviamente, en la portería de Guillermo Ochoa. La Tota Carvajal fue el primer jugador de fútbol en representar a un país en 5 Copas del Mundo. Su último partido fue contra Uruguay en el Mundial de Inglaterra en 1966, dejando en cero su arco. La tecnología ha avanzado y con ello también los modelos de entrenamiento, ¿no?, del alto rendimiento. Sin embargo, yo pondría a don Antonio La Tota Carvajal en el top 10 de los grandes arqueros. En 5 copas, La Tota Carvajal jugó 11 partidos y recibió 25 goles. Su récord de mundiales disputados lo mantuvo durante 32 años. A él se han unido Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa. Vámonos, rájale, Fabián. Bien, chamaco, bien. Dos datos que pocos conocen de don Antonio La Tota Carvajal es que compartió portería con el cantautor mexicano José Alfredo Jiménez en el Club León y siempre combinó el fútbol con un oficio, pues tuvo una vidriería. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Descansa en paz. Pasamos a otras cosas. Luego de varios años de lucha, un tribunal de restitución de tierras en Colombia le devolvió a los indígenas Cogis parte de sus lugares ancestrales que les habían sido arrebatados por el conflicto armado. Carolina Gómez nos tiene la historia de estos protectores de la naturaleza. Son tierras sagradas, la Casa Grande, como las llaman los indígenas Tujeca, del pueblo Cogi de La Guajira. Para el gran momento llegaron sus hermanos Huigua, Canguamo y Arhuacos, y es que no todos los días se puede ser testigo de una sentencia que les restituye 1.636 hectáreas de sus lugares ancestrales. En una decisión judicial que además indica que se les deben devolver varios derechos ambientales vulnerados en el marco del conflicto armado, de la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico. Se ha visto el conflicto de los grupos armados ilegales en esta zona. Eso nos ha afectado mucho, no solo a la humanidad, sino que el mismo espacio, el agua y el ambiente. Ya, pues en lo físico lo estamos reparando, pero culturalmente lo que nos toca es reparar espiritualmente por el trabajo de los mamos. Es decir, los líderes espirituales, quienes bajo la inmensa sombra de un árbol milenario con 300 integrantes más de la comunidad, escucharon atentamente cómo la gestión de la unidad de restitución de tierras ordenaba, entre otras cosas, la implementación de un programa de reparación de daños y la restauración de las cuencas de los ríos Ancho y San Salvador. Ubicado en el impresionante ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta, en zona rural del municipio de Dibuya. Ha llegado el momento de que logremos dejar esa historia llena de violencia, llena de odio, en lo que hicimos muchos, el proyecto de la muerte, para transitar con mucha sabiduría hacia un ejercicio del proyecto de la vida en todos los colombianos. Ahora, como guardianes del agua, la flora y la fauna de esta hermosa zona del país, tendrán que limpiar espiritualmente los desastres dejados por el enfrentamiento entre grupos armados, los cultivos ilícitos, los laboratorios para el procesamiento de coca y el tráfico de armas. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. En más información de Colombia, las autoridades han descubierto cocaína camuflada en bolsas de sangre gracias a su perro antinarcóticos. El animal descubrió 3 bolsas que en su interior solo tenían líquido rojo y estaban repletas de droga líquida. El paquete, que fue incautado en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín, tenía como destino internacional la ciudad de Ámsterdam. Una última pausa, regresamos con más información.
Si usted vive en la Florida y es amante de la red social TikTok, prepárese porque no podrá utilizarla en oficinas y universidades públicas. Así lo ratifica la ley HB 379, firmada por el gobernador del estado Ron DeSantis, con la que pretende, y cito, contrarrestar la influencia maligna del Partido Comunista Chino. Con la ley ya firmada, la aplicación TikTok no funcionará con redes Wi-Fi o dispositivos de la propiedad pública de Florida. Y en Nueva York se lleva a cabo un espectáculo, un encuentro canino. Se trata del Westminster Kennel Club, uno de los eventos caninos más antiguos y prestigiosos del mundo. En su edición número 147 recibió más de 200 razas que compiten en diferentes categorías y que ya han dejado maravillosos registros de peinados, estilo y belleza de estos adorables mejores amigos del hombre. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en Cierre Edición. Yo soy José Armando Ronstadt.